En un pueblo donde el mar decide el destino de todos, una noche un hombre arriesgó su vida por una criatura que parecía imposible de salvar. Lo que vino después transformó para siempre la costa. Milagros, traiciones, obstáculos, rescates, sirenas de ambulancia y una amistad que nadie pudo explicar. Puerto Esperanza era un lugar donde el tiempo se medía por las mareas. Casas de madera colgaban sobre pilotes, los niños aprendían a nadar antes que a andar en bicicleta, y la radio de la plaza anunciaba tanto las buenas capturas como las tragedias del mar. Entre los rostros conocidos de la costa estaba Mateo, un hombre de manos ásperas, 40 y pico, que vivía con su hija Lucía. Mateo no era rico. Su barca, la Alondra, tenía la pintura gastada y una historia en cada tabla. Pero tenía algo que muchos no tenían: un respeto silencioso por el océano. Una madrugada de finales de verano, después de una noche de luna llena, los pescadores del puerto vieron una conmoción en la bocana, una sombra enorme enredada en redes viejas y sogas que arrastraba boyas partidas. La marea venía con fuerza y el animal golpeaba el agua con desesperación. Al acercarse, reconocieron la silueta. Era una ballena joven, quizás una ballena gris o una juvenil jorobada, atrapada y exhausta. El primero en actuar fue Mateo. Sin pensarlo, saltó a la Alondra, pidió a 2 hombres que prendieran motores y se lanzó hacia la bestia. Muchos gritaron que era una locura. La corriente cortaba y la marea podía volcar cualquier barca pequeña. Pero Mateo no pudo ver cómo se ahogaba ese gigante y quedarse inmóvil. Con la linterna en mano y el corazón en la garganta, amarró una cuerda a la proa, se acercó al costado de la ballena y empezó a cortar las sogas con un cuchillo de faena. La ballena lanzaba chorros de agua, sacudía las redes con furia y, en una de esas embestidas, la cuerda de Mateo se tensó y lo hizo perder el equilibrio. Cayó al agua helada. Lucía, que había venido en silencio a la orilla, vio el relámpago de la caída. El corazón se le detuvo. El animal, en medio del caos, parecía asustado, pero no atacó a Mateo. Con un esfuerzo que nadie comprendió, la ballena volvió y de forma lenta y sorprendente rozó con su flanco al hombre, empujándolo hacia la tabla de la barca. Los que estuvieron allí juraron que la ballena, de algún modo, ayudó a Mateo a subir. Cortaron lo último de las sogas y la ballena, ya libre, lanzó un colosal chorro que azotó la noche. Antes de desaparecer en la negrura, la criatura giró y fijó su ojo gigantesco en Mateo. Fue un instante de conexión que nadie olvidaría. La ballena emergió, hizo una serie de vueltas, como saludando, y partió mar adentro. Esa madrugada cambió la vida de Mateo y de Puerto Esperanza. La noticia corrió con velocidad. Un hombre había arriesgado la vida para salvar a una ballena. Pronto apareció la doctora Ana, una bióloga marina de la ciudad cercana. Llegaron periodistas en camionetas polvorientas, incluso un equipo de televisión que buscaba la imagen del rescate. De pronto, el puerto estaba lleno de caras nuevas, cámaras y preguntas. La ballena volvió, no en una semana, ni en un mes, volvió en olas sucesivas. Cada temporada migratoria, la criatura regresaba a la bahía y nadaba cerca de la costa, mostrando comportamientos que los científicos llamaron de reconocimiento. Se acercaba a la Alondra, se dejaba ver cuando Mateo silbaba, y en una ocasión empujó la barca para ayudar a salvar a un pescador que había caído al agua. Los vecinos empezaron a llamarla Luna, por los chorros blancos que dibujaba bajo la luna llena. Con el tiempo, la presencia de Luna dividió al pueblo. Llegaron turistas, ingresos, la cafetería de la plaza vendía más empanadas, y el viejo alcalde vio la oportunidad de convertir Puerto Esperanza en destino ecoturístico. Pero junto con lo bueno, vinieron problemas. Una empresa pesquera de mayor calado, con redes industriales y permisos dudosos, empezó a operar más cerca. Capitán Rojas,
hombre de la costa con más ambición que escrúpulos, veía en Luna un obstáculo y en los turistas la posibilidad de ganar dinero rápido. Algunos pescadores, seducidos por el crédito y el salario seguro, se aliaron con la empresa. La tensión escaló. Una noche, en plena oscuridad, una red gigantesca quedó tendida cerca de la entrada de la bahía. Los que estaban despiertos vieron la trampa. Los más viejos recordaron historias de ballenas heridas por redes y de huracanes peores. Mateo y unos pocos hombres hicieron guardia. La ballena volvió esa madrugada y la red se cerró sobre su aleta. El sonido que hizo al quedar atrapada resonó como un lamento en el pueblo. Mateo y su grupo cortaron y cortaron hasta que, con el motor de la barca casi fundido, liberaron a Luna. Pero quedó marcada. Hebillas y fibras se le clavaron en la piel y una gran herida sangraba. La escena fue filmada por turistas y difundida. La indignación se volvió viral. La empresa de Capitán Rojas, presionada, negó responsabilidad. Los políticos dijeron, investigaremos. Algunos pescadores que antes callaban ahora exigían responsabilidades. La doctora Ana, con sus notas y fotos, pidió a la autoridad competente que interviniera y restringiera la pesca industrial en la zona. El pueblo estaba partido entre el beneficio económico inmediato y la protección del ser que había dado tanto. La historia se enredó más. Una noche de tormenta, un niño, el pequeño Tomás, hijo del carpintero, cayó por accidente desde el muelle. La marea lo arrastró con fuerza. Mateo y varios se lanzaron en botes. La luz era mala, el viento cortaba. De pronto, en medio del oleaje, Luna emergió y se quedó junto al niño, empujándolo con el lomo hacia la orilla como si supiera lo que hacía. Un grupo de pescadores tiraron una cuerda, lo ataron a Tomás y lo llevaron en una balsa improvisada. Cuando llegaron, la ambulancia del pueblo, con sirenas que cortaban la lluvia, llegó veloz y el personal atendió al niño. Esa noche la ballena no solo había ayudado a Mateo o a los pescadores, había salvado una vida humana. La ambulancia se volvió símbolo del rescate. La fotografía de Tomás en la camilla con la manta empapada dio la vuelta al país. Pero el conflicto siguió. Capitán Rojas, furioso por la pérdida de ingresos y por la mala prensa, ordenó a sus hombres colocar luces y sonar motores cerca de la bahía para ahuyentar a Luna. Hubo choques verbales, peleas en la taberna y amenazas veladas. Una madrugada, sin embargo, la propia ambición llevó a que la red de la empresa quedara enganchada en un arrecife y comenzara a romperse, vertiendo combustible en la bahía. Un desastre ambiental estaba a punto de estallar. Mateo y un grupo de vecinos, junto a la doctora Ana y los turistas que habían aprendido a amar a Luna, organizaron una cadena humana para contener el vertido con barreras caseras. Nadie esperaba que la ballena volviera a actuar. Luna llegó, rozó las barreras, pareció observar a la multitud y con movimientos que nadie pudo explicar, empujó hacia la costa troncos y una vieja balsa que sirvieron de apoyo para levantar la trampa de redes. Fue un esfuerzo conjunto, humanos y animal trabajando en sincronía. La prensa volvió a llegar. Los políticos tuvieron que actuar. Hubo multas, investigación a la empresa y una normativa temporal que protegía la bahía. El pueblo, exhausto pero unido, comprendió que su futuro no podía estar basado en la explotación a cualquier precio. Sin embargo, las heridas de Luna requerían atención profesional. La doctora Ana y su equipo, con apoyo de una fundación, lograron enviar especialistas y veterinarios marinos. Hubo jornadas de curación en la orilla, pomadas, vendajes y cuidados que incluían caminatas suaves para que la ballena no se deprimiera. Fue un trabajo de meses y de confianza, porque un animal grande y herido no se somete fácil. En medio de todo esto, la historia personal de Mateo emergió con fuerza. Todos supieron que dejó la escuela a los 12 años para hacerse cargo de su madre enferma,
que su mujer lo dejó cuando Lucía era un bebé y que su vínculo con el mar era su familia. Lucía, ya adolescente, se convirtió en la voz de su padre ante la prensa y la comunidad. Estudió en la noche con libros prestados, aprendiendo sobre cetáceos, leyes y conservación. Fue ella quien organizó las guardias, quien tradujo términos técnicos para vecinos y quien defendió públicamente a la ballena en el pueblo. El clímax llegó un año después, en pleno festival de la cosecha. Había música, la plaza abarrotada y el olor a pescado frito. De pronto, una tremenda tormenta se levantó. El río que cruzaba la localidad se desbordó por la lluvia y una familia que vivía cerca del estero, un matrimonio con una bebé en brazos, quedó atrapada cuando el cauce creció. Las noticias locales anunciaron la tragedia y la gente se movilizó. Mateo, que no dudaba, saltó a su barca junto a otros 2 hombres. La corriente era brutal. La barca volcó en la descarga de agua y Mateo fue arrastrado bajo un muro de agua. Alguien gritó que se lo había tragado la corriente. Lucía, en la orilla, vio la escena y comenzó a correr en pánico. De pronto, en mitad de ese caos, algo apareció donde no debía aparecer. La ballena emergió desde el tramo del estuario, cerca del puente. Con un impulso, quedó paralela a la corriente y con su cuerpo inmenso generó un remanso que permitió a un kayakero y a 2 rescatistas sacar a Mateo, quien llegó exhausto, con cortes y golpes, pero vivo. Una camioneta de emergencias lo llevó en ambulancia al hospital más cercano. Su pulso era débil, pero las intervenciones salvaron su vida. La escena quedó marcada para siempre. Imagen de la ballena protegiendo a los suyos, sirenas de ambulancia, gente llorando, y Mateo, que despertó luego entre la brisa y la medicación, con la voz temblorosa dijo: «Ella vino por mí». Tras ese episodio, el vínculo entre pueblo y ballena se fortaleció. La fundación logró declarar la bahía reserva temporal. La doctora Ana escribió un informe que se convirtió en base para una campaña de protección y Lucía comenzó a estudiar biología marina de manera formal, con una beca que la ONG le otorgó. Los turistas volvieron, pero esta vez con respeto. Las embarcaciones turísticas pasaron a seguir protocolos. Los pescadores formaron cooperativas para regular artes y horarios. El alcalde prometió un plan de sostenibilidad. Los años fueron pasando. Mateo envejeció con la sonrisa marcada por la mar. Luna seguía regresando cada tanto y se notaba que envejecía también. Ya no lanzaba saltos prodigiosos, ni se exhibía como antes, pero sus movimientos eran todavía suaves y lentos, llenos de dignidad. La última gran estación en que se vio a Luna fue un amanecer rosado cuando el pueblo celebraba sus fiestas. Apareció en la bahía y por minutos nadó alrededor de la costa como ofreciendo su despedida. Algunos dicen que aquel día dijo adiós, otros que simplemente eligió morir en libertad. Mateo no fue el único que sufrió, ni el único que aprendió. El capitán Rojas, tras la multa y el cierre de sus redes, tuvo que vender su barco. Sin embargo, con el tiempo, empezó a colaborar con la cooperativa y hasta hizo su primer donativo para la clínica veterinaria marina. La transformación del pueblo no fue completa ni instantánea, pero fue real. Donde antes hubo indiferencia, poco a poco surgió responsabilidad. En la última escena, y tal vez la más sencilla y humana, Mateo, ya anciano, fue a la orilla acompañado por Lucía y su nieto. Se sentaron en una roca húmeda y miraron el horizonte. Una figura oscura se asomó y con la suavidad de siempre, la ballena levantó su enorme cabeza fuera del agua, miró a Mateo y dejó escapar un soplo de niebla blanca. Mateo apoyó la mano en su pecho como quien siente que algo le responde. Luego, cuando el sol ya estaba alto, la ballena se sumergió y se fue. Mateo respiró hondo y en sus ojos había paz.
Las verdaderas historias de lealtad no están en los titulares ni en las estadísticas. Viven en los silencios de los que cuidan, en las manos que se queman por salvar a otros, en los niños que aprenden a mirar con ternura. Cuando protegemos lo más vulnerable, también nos protegemos a nosotros mismos. Construimos comunidades que valen la pena. Este relato no quiere ennoblecer a un hombre ni a una ballena por encima de otro. Quiere recordarnos que a veces la compasión es la única herramienta que cambia el curso de la vida.